Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da? Bueno, este es el devocional en casa doctrinal y estamos acá para responder a dos preguntas de nuestro catecismo que nos ayuda mucho a ampliar lo que la misma palabra nos dice, lo que la misma palabra nos habla y a crecer en doctrina, en las creencias que tenemos como cristianos. Y bueno, acá vamos a resolver algunas preguntas frente a ello, pero permítame, vamos primero a leer precisamente el mandamiento que tenemos como hoy. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En otras versiones dicen: para que tus días se alarguen, disfrutes de una larga vida, tendrás una vida larga y plena y tus días serán prolongados. Bueno, también nos podríamos preguntar qué significa esto y qué es la honra. La honra se puede definir en unas 4 palabras que se complementan entre ellas, que es respeto, obediencia, cuidado y consideración. Entonces, acá vamos respondiendo poco a poco y vamos haciendo las preguntas que tenemos como catecismo, que hoy nos concierne en la pregunta 70, que dice: ¿qué se prohíbe en el quinto mandamiento? Y también tenemos la pregunta 71 en nuestro catecismo, que es: ¿cuál es la razón anexa al quinto mandamiento? Bueno, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Y en cuestión, en lo relacionado a la prohibición, podríamos hablar de cómo nuestro Señor prohíbe, de acuerdo a nuestro catecismo, descuidar o hacer cualquier cosa en contra del honor y el deber que correspondan a cada uno de los diferentes puestos y relaciones. Miren cómo el catecismo amplía mucho más esto en lo relacionado a la honra del padre y de la madre. Lo amplía a lo que correspondan a cada cual en sus distintos puestos y relaciones. Esto argumentado en Mateo 15, del 4 al 6, y Romanos 13, 8, que está allí en nuestro catecismo. Ahora tenemos la segunda pregunta para que vamos a nuestra primera parte del devocional. ¿Cuál es la razón anexa al quinto mandamiento? ¿Cuál es la razón anexa? O podríamos decir, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que trae este mandamiento? Algo muy particular que quizás los otros no lo traigan o no lo traen de esta forma, que es la razón anexa. Es una promesa de larga vida y prosperidad en la medida que sirva a la gloria de Dios y al bien propio, o todos aquellos que guardan para todos aquellos que guardan este mandamiento. Cuando vamos a Efesios 6, 2 al 3, nos damos cuenta a nivel general en las escrituras que habla de esto de la honra del padre y de la madre. Podemos ver, incluso en este Efesios nos habla de que honra a tu padre y a tu madre, y en la parte que sigue dice, para que te vaya bien. Entonces, esta razón anexa o este beneficio de esta promesa nos alegra y quizás nos alienta mucho, pero ¿qué tanto podemos conocer a nuestro Dios a través de esto? ¿Qué atributo de Él, qué característica de Él podemos conocer con estas dos preguntas? Bueno, pues entonces quédate en este devocional y vamos a escuchar, vamos a alabar en este espacio musical y volvemos con este devocional doctrinal. Sabes que el mundo está roto y
que el mal está avanzando. Lo sé. Pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. Lo sé. Quieres ver que todo nuevo un día será. Amén. La creación está gimiendo y está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Amén. Entramos en el segmento de corrección y bueno, de acuerdo a nuestro catecismo, de acuerdo al texto que tenemos, que es nuestro texto principal hoy, vamos a recordarlo y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor Dios te da. Bueno, de acuerdo a ese texto, podemos mirar y responder a la pregunta que tenemos como catecismo el día de hoy. ¿Qué es lo que se prohíbe en el quinto mandamiento? ¿Qué es lo que se prohíbe allí de acuerdo a lo que el Señor nos pide? ¿Qué es lo que se prohíbe? Bueno, de acuerdo a la palabra del Señor, dice en Mateo 15 del 4 a 6, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen: escribas y fariseos de Jerusalén, cualquiera que diga a su padre o a su madre: eso ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Bueno, de acuerdo a esto vamos mirando cómo el Señor Jesús no abolía, para el Señor Jesús no era pasajero esto de la honra al padre y a la madre, y que esto lo tomó él con mucha seriedad, porque precisamente estos escribas y fariseos de Jerusalén estaban entregando toda la ofrenda con que podían honrar a su padre y a su madre. Recordemos que no solo es con la ofrenda o con dinero que honramos. Esto tiene que ver con otros aspectos en lo que respecta a la honra, que es la obediencia, el cuidado, el amor, la compañía. También está incluido allí el respeto, por supuesto, y la consideración que tenemos con nuestros padres. Entonces, ¿qué es lo que se prohíbe en el quinto mandamiento? Prohíbe descuidar o hacer cualquier cosa en contra del honor y el deber que correspondan a cada cual en sus distintos puestos y relaciones. ¿Qué es lo que hace este catecismo en el que hoy tenemos la base de la pregunta para nuestro devocional? Precisamente por acá yo lo tengo, nuestro catecismo. Y este catecismo está ampliando mucho más que al padre o a la madre la honra. Está hablando de el honor y el deber que correspondan a cada uno en sus distintos puestos y relaciones. Entonces, le debemos honra a nuestros jefes, le debemos honra a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, que aún no sean nuestros padres y nuestras madres, les debemos honra. Y nos prohíbe la palabra, lo que entendemos con esto es que nos prohíbe el descuido que podemos tener inicialmente por nuestro padre y nuestra madre, y también con todo lo otro que se extiende en el caso de que no tengas tus padres vivos. Hay otras autoridades
que están alrededor tuyo. Entonces, ¿qué tal si oramos con esto? Porque se hace muy significativo esta demanda que entrega nuestro Señor, este mandamiento para nuestra vida. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de estos mandamientos, Señor, y qué tanto, de acuerdo a este catecismo, se extiende argumentativamente en tu palabra también a nuestras autoridades. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, aun cuando nos cuesta, Señor, aun cuando no vemos buenos gobernantes, aun cuando no vemos buenos jefes, aun cuando pensamos que no merecen la honra, Señor, que vengamos a ti en obediencia, Señor. Bendito sea, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz, Señor. Cada parte de tu palabra como esta, Señor, es viva y eficaz y aplica, Señor, para este mundo contemporáneo en el que vivimos actualmente. Ayúdanos, Señor, con las dificultades y los desafíos de esta parte. Bendito seas en tu nombre. Amén. Amén. Entonces, vamos a este otro espacio a escuchar esta alabanza, esta canción, y vamos a este otro espacio que tenemos de devocional. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido. El león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. Él es digno, será digno, del poder y la gloria es digno, será digno, Dios no lo es. Entramos en el momento de nuestro devocional en la parte de asombro. Bueno, ¿qué nos puede asombrar frente a este texto de Éxodo 20:12? ¿Qué es lo que nos puede asombrar de acuerdo a las dos preguntas que tenemos en nuestro catecismo? Bueno, acá podemos empezar a mirar no tanto las dificultades que veíamos atrás o los desafíos que tenemos, sino también cómo el Señor nos quiere llevar a obedecer a nuestras autoridades, y también es un reflejo de quién es Él, de quién es Él. Lo digo porque cuando nosotros iniciamos la oración tan conocida que es del Padre Nuestro en Mateo 6, inicia perfectamente con eso: Padre Nuestro. La oración que nos enseñó Jesús, la oración que inicia de esta forma y que nos enseña que nuestro Dios también es un papá, que en este mundo donde hay aflicciones, es caído, que nuestros padres y quizás nosotros también como padres podemos ser pecadores, que tanto el Señor nos quiere ayudar con esto, de mostrarnos su amor por medio de un papá que realmente sí es bueno, un papá bondadoso y generoso que envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Esa obra redentora es de un papá muy amoroso que entregó lo mejor que tenía, que es su Hijo. Y eso hizo para este ministerio de la reconciliación, para que estemos reconciliados con Él. Entonces, también podemos ver en la palabra, en Romanos 8:11, cómo esta expresión de Abba Padre nos ayuda tanto a crecer en cómo podemos ver a nuestro Dios y cómo podemos reconocer y conocer su paternidad para con nosotros. Y por ello nos demanda que haya ese reconocimiento en nuestra familia, en nuestros trabajos, y aunque enseñemos a nuestros hijos a honrar.
no por un beneficio propio ni por que en unos cuantos años, no sé, van a tener una profesión, pero sí de que esto agrada al Señor, esto es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué tal si podemos orar a nuestro Señor en asombro, alabarlo a Él, porque es un papá en todo el sentido de la palabra? Hay papás tan buenos, pero Él es el máximo papá. Él es aquel que respondía a esa oración que el Señor Jesús hacía, que nuestro Señor Jesús. Él es aquel que es completamente santo y que es fiel para con sus hijos. Entonces vamos a alabar a nuestro Señor con esta oración y con la canción que viene a continuación. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder venir a ti. Qué alegría, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente a ese trono de la gracia, a pedir tu ayuda por medio de ese Redentor, esa obra magnífica, grande y trascendente que abrió las puertas a ese acercamiento. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, que podamos venir como unos hijos necesitados de un papá, a que podamos verte con amor, Señor. Si algo hemos recibido bueno de nuestros padres, que podamos ver un reflejo tuyo, Señor. Y sino que te podamos conocer como ese gran papá, como ese papá que bendice, ese papá que se preocupa, ese papá que es fiel, que es bondadoso. Gracias, Señor, por darte a conocer por medio de tu palabra como un Padre para nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a otro espacio musical y volvemos. En verdad nos ama el Padre y su Espíritu se mueve, y Jesús nuestro Mesías por su amor nos sostendrá. Con nosotros volverá Dios a morar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y que nos dio libertad de todo pueblo y región, de cada lengua y nación. Sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, será digno, del poder y la gloria es digno. Él es digno, será digno, será digno, Dios no. Seguimos en este fragmento de devocional doctrinal y para ello estamos en la S de seguimiento. Esta S de seguimiento nos ayuda a mirar cómo este catecismo bautista nos puede ayudar a nosotros en el discipulado, de acuerdo a estas dos preguntas que tenemos y que veníamos leyendo sobre Éxodo 20, verso 12, de la honra a nuestros padres. Pues sí, es muy importante el seguimiento que podemos tener en cuanto al discipulado. Y es que tanto en un grupo de discipulado, no sé si está siendo discipulado, discipulada, pero qué tanto somos discípulos también, qué tanto nos sometemos a nuestras autoridades y permitimos que ellos puedan
hacernos un seguimiento frente a esto. Permitimos que el proceso pueda llegar a nosotros. Si bien la palabra del Señor nos guía a este mandamiento y a esta obediencia, ¿qué tanto nosotros también debemos de trabajar en cumplirla? Y no sería esta una excusa para evadir la honra a nuestro padre y a nuestra madre, porque estoy permitiendo el discipulado en mi vida. No, es algo extenso y es algo que inicia por nuestro padre, nuestra madre. Nos sometemos a nuestras autoridades, pero también podemos ver cómo nos sometemos a un momento de discipulado tan necesario que necesitamos para poder crecer y así ver el reflejo del Señor, caminar viendo a nuestro Señor como Padre. Es la demanda de la preservación, del honor, el cumplimiento de los deberes que corresponden a cada cual en sus distintos puestos y relaciones. Lo digo porque al ver este texto de Ezequiel 34, 2 al 4, dice la palabra de el Señor: ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Que tanto con esta honra, de acuerdo a lo que nos pide la palabra del Señor, del cumplimiento, el honor, el cumplimiento de los deberes que responden a cada cual, nosotros descuidamos a los que están en necesidad en nuestras familias, a los que están en necesidad en la iglesia, a los que están en necesidad como compañeros de trabajo y de estudio. Cómo esto fortalece nuestra vida devocional precisamente, y cómo nos podemos someter a el discipulado frente a eso, a que alguien nos discipule, nos retroalimente, nos abrace también. Cómo nos sometemos a estos procesos en el discipulado tan importante que es. Que el Señor nos guíe para un seguimiento claro, para un seguimiento intencional de nuestra parte, de ser y de hacer discípulos. Tan importante que es esto. Vamos a orar. Señor, queremos venir delante de ti a exponer, Señor, seguir exponiendo las dificultades que tenemos, Señor, del seguimiento frente a la honra, Señor, de nuestras autoridades, y cómo esto se extiende no solamente a nuestros padres, sino a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros familiares adultos mayores. Cómo nosotros podemos someternos y sujetarnos a ellos en amor, en consideración, en una llamada, en un tiempo. Ahora que es tan valioso el tiempo, ayúdanos, Señor, a hacerlo de forma adecuada, que podamos crecer en esto, Señor, en el seguimiento, y que te pido muy especialmente para que los que me están viendo tengan esa intencionalidad de ser y de hacer discípulos, Señor. Tan importante, Señor, el tiempo en el que se crece tanto para honrar y para crecer en nuestras debilidades, en la falta de sujeción. Ayúdanos, Señor, y guíanos, porque te necesitamos para esto. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Seguimos con este otro espacio musical y volvemos a nuestro devocional doctrinal. Él es
Entramos en este devocional en la última parte de la A de aliento. ¿Cómo podemos nosotros ser alentados a través de estas dos preguntas que nos hace el catecismo? Bueno, pues podríamos leer la respuesta de cuál es la razón o quizás cuál es el beneficio que este mandamiento trae. Y la razón anexa es una promesa de larga vida y prosperidad en la medida que sirva a la gloria de Dios, la gloria de Dios y del bien propio. Cuán importante es que sepamos esto. Esto se reflejan todos aquellos que cumplen este mandamiento. Podríamos decir que nos alentamos porque la honra trae una bendición, trae una promesa, y eso lo vemos reflejado en nuestra palabra, y que tanto cuando nosotros conocemos a Cristo, mucho más se nos facilita poder venir y dirigirnos a nuestros padres, así como Jesús lo hacía con su Padre, y así como quizás también Jesús lo hizo con su papá y su mamá. ¿Cuánto nos sirve esto y cuánto nos anima? Pero viendo a Jesús, que fue el que cumplió toda la ley, todos estos mandamientos a su perfección, y que fue tentado en todo y no cayó, ¿cuánto nos sirve de ejemplo? Ese Cordero inmolado, ese que vino al mundo siendo Dios y estuvo completamente vulnerable, quizás en un pesebre, en unos pañales, completamente vulnerable. ¿Cuánto más nos acerca a esto para honrar? Porque al ver el mandamiento quizás pudiéramos empezar a decir yo cumplo este, pero el ejemplo perfecto de todo esto está en Jesús. Cómo se sujetó, cómo caminó con el Padre y cómo llegó a esa cruz por obediencia, que tanto nosotros debemos aprender de Él. Así nos cueste pedirle amor a nuestro Señor, pedirle paciencia, pedirle ayuda, porque todo esto es a través de Él, por Él y para Él. Es este mandamiento. Entonces que nos animemos, porque por supuesto este es un mandamiento que trae promesa, que trae bendición, e incluso usando esta palabra tan controversial que es prosperidad. Y bueno, ¿qué tanto está argumentada en la Biblia? Por supuesto que lo está. Te irá bien, prosperidad, larga vida. Creemos en la palabra y eso es lo que ella nos dice. Pero caminando con nuestro Señor, fijando los ojos en Cristo, tenemos el ejemplo perfecto del cumplimiento de la ley y del cumplimiento de este mandamiento. Quisiera que te retaras y que te desafiaras a mirar en qué te ha faltado honra a tus autoridades, a tus grupos quizás de reuniones en casa. ¿A quién te ha faltado? ¿A tus papás? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿A quién te ha faltado, que has descuidado? Que es una de las cosas que nos demanda este mandamiento, cuidar a nuestros padres y a nuestras autoridades. ¿En quién piensas? Y bueno, que lo puedas poner como aplicación en una llamada, en un tiempo que empieces a destinar para aquella persona, que quizás puede que no sea fácil, pero que lo empieces a experimentar como el Señor cumple esto que Él promete. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el aliento, Señor, de vida que nos entregas en esto. Que tú mismo eres el que lo das, dice tu palabra. Tú eres el que entrega la bendición, dice tu palabra en Éxodo 20:12. ¿Cuánto podemos confiar en un Dios fiel que cumple lo que promete? Que nos animemos a trabajar en este mandamiento, que nos animemos con tu ayuda, Señor, siendo tan frágiles, tan débiles y también tan pecadores, Señor. Por favor, ayúdanos, aliéntanos,
pone en cada una de las personas que me ven ese querer como el hacer para poder tener una aplicación en esto de honrar a nuestros padres y honrar a nuestras autoridades, que es lo que nos demanda toda la palabra del Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias por exponer, porque tu palabra está revelada, por permitirnosla ver, saborear, Señor, y que la podamos poner por obra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, finalizamos este devocional doctrinal y esperamos que te sigas conectando, animarte a que te suscribas, animarte a que pongas tus peticiones de oración y nos vemos en una siguiente ocasión en este devocional doctrinal en casa. Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.